Bueno, antes de introducirnos, por las gracias por prestarnos tanto su tiempo como pues sus conocimientos, ¿no? Esta sería una entrevista bastante pues breve, ¿no? De lo que fue su experiencia pues, laboral y a ver si nos puede pues compartir un poco, ¿no? De lo que realizó. Le gustaría decir una pequeña presentación, que fue lo que estudió y actualmente que es a lo que se dedica, ¿no? ¿Tan amable? Bueno, mi nombre es Alejandro Martínez, soy psicólogo. Actualmente funjo bueno, como psicólogo me dedico pues prácticamente a tres cosas, ¿no? En general a trabajo dentro del ámbito clínico, como psicólogo clínico, pero te comento. O sea, en primer lugar me dedico a la evaluación psicológica, es decir, me dedico a hacer psicodiagnóstico. ¿Y qué es el psicodiagnóstico? Bueno, el psicodiagnóstico es esta labor de evaluar a un paciente a través de la entrevista, la observación clínica y la aplicación de pruebas psicológicas, ¿sí? Con el fin de identificar, pues bueno, si la persona presenta un trastorno de salud mental o si no. Ok. ¿No? En segundo lugar, pues me dedico a dar psicoterapia, ¿sí? Desde un enfoque psicoanalítico o psicodinámico. De trabajo así pues de forma individual, tengo pues, como se dice, en un consultorio. Y aparte de eso, pues soy docente, ¿no? Ok. Pues bueno, aquí como docente, pues ya me conoces, ¿no? Sí, claro. Como docente de tiempo completo aquí en la universidad. Ok. Bueno, durante estas clases me había hecho pues el comentario, ¿no? Que usted había trabajado anteriormente, me parece que en CEMEFO, si es correcto, Ajá, sí, sí, en sí, el sí. acompañamiento de las personas a reconocer los cuerpos, ¿no? Me parece. Sí, mira, específicamente yo trabajaba como perito, pero para el Poder Judicial. Ok. El Poder Judicial es como se dice, el Poder Judicial del Estado, pues es una organización de gobierno bastante grande y tiene como se dice, como diversas Ramas, ¿no? ramificaciones, ¿no? Sí. Entonces, dentro de estas ramificaciones está CEMEFO, Ok. ¿sí? El Servicio Médico Forense está adscrito al Poder Judicial y le rinde cuentas al Poder Judicial. Ok. Entonces esto implica pues que en sí yo trabajaba para el Poder Judicial como psicólogo perito, pero donde yo tenía que estar presente como mis oficinas de trabajo eran en CEMEFO. Ok. Entonces yo tenía que estar haciendo peritajes para el Poder Judicial, tanto pues prácticamente pues en la penitenciaría, ¿cómo se dice? Principalmente en la penitenciaría, ¿no? Pero también otra parte de mis funciones como psicólogo adscrito al Poder Judicial era colaborar en el servicio médico forense para acompañar a las personas a reconocer el cuerpo de algún ser querido que haya fallecido y que el cuerpo estuviera ahí en CEMEFO, ¿no? ¿Cómo era para usted esta experiencia de estar pues, acompañado, ¿no? Lo que comenta hacia las personas, hacia algún tipo de... Leía miraba usted primero los cuerpos o puede decir, ponía en contexto a la familia antes de entrar, o Ok, cómo era mira, el te explico un procedimiento. poquito cómo funciona el procedimiento. Habría que pensar, ¿no? Pues eventualmente las personas fallecen. Dependiendo de cómo fallezcan, van a caer a CEMEFO o no. Cuando hay personas que mueren en la calle o que mueren en vía pública, caen a CEMEFO. Ok. ¿Sí? A veces también ocurre que si la persona fallece en un hospital, no me quedó claro por qué, pero a veces algunas personas que fallecen en hospital, ya sea en algún hospital del IMSS, en un hospital privado o en el hospital general, si quizás no quedan claras las razones por las que falleció, quizás por esas razones lo manden el cuerpo a CEMEFO Sí, me y ahí parece se que... hace una autopsia. O por otras razones, no sé, pero el punto es que en ocasiones el cuerpo del ser querido llega ahí a CEMEFO, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo llega a CEMEFO, si el cuerpo fallece, si la persona falleció en vía pública, pues el cuerpo ahí se queda en CEMEFO, ¿no? Alguien tiene que ir a reclamarle, Ujú. ¿sí? Entonces, y si nadie llega, después de un tiempo, a veces el cuerpo termina cayendo a fosa común, Ok. ¿no? Pero a ver, la idea es que de tiempo en tiempo van personas a CEMEFO a preguntar si de casualidad no está allí el cuerpo de su ser querido, ¿no? A veces los familiares refieren, ¿no? Es que digamos, mi papá o mi hijo está desaparecido, no ha regresado a casa desde hace 2 semanas. ¿No? Entonces estamos preocupados y pues ya fuimos a varias organizaciones, instancias, ya recorrimos los lugares donde Ok. sabemos que el sol está y no lo encontramos. Ok. Entonces, pues nos recomendaron que viniéramos para acá. Es una cuestión muy delicada y dolorosa porque nadie quiere. Pues encontrárselo ahí, ¿no? Es el único Exactamente. lugar. Pero digamos que hay un procedimiento. Entonces, primero, eh, el primer paso sería pasar a una sección que se llama reconocimiento. En reconocimiento ahí lo que ocurre es que a la persona no se le muestra el cuerpo en sí, Ok. se le muestran fotografías. Todo cuerpo que entra a CEMEFO se le hace una labor fotográfica de cuerpo completo y se le hace una autopsia. Entonces, en esta cuestión fotográfica, pues se toman fotos ¿cómo se dice?, del cuerpo, incluyendo el rostro, el cuerpo completo, fotografías, por ejemplo, de tatuajes, lunares, todos esos Identificaciones, elementos que ¿no? facilitan la identificación. Entonces, la persona encargada de reconocimiento
Su función, primero que nada, es explicarle a la persona, mira, pues a ver, dime desde hace cuándo Ujú. no encuentra, desde hace cuándo desapareció tu ser querido o cuándo fue la última vez que le viste. Ok. No, pues que le vi hace 2 semanas, ¿ok? Entonces la persona encargada de reconocimiento tiene que buscar en los archivos de la computadora todas las fotos de los cuerpos ¿Qué entraron? Hasta eso. que entraron exactamente a partir de esa fecha que nos haya dicho La la persona. persona. Entonces se le dice a la persona, bueno, dígame qué características tiene su ser querido. No, pues es que es alto, moreno, tiene cabello oscuro, ojos de, no sé, ojos verdes y tiene un tatuaje en tal lugar. Ok, entonces la persona encargada de reconocimiento pues tiene que buscar esas características en las Información. fotografías que se encuentran presentes a partir de esa fecha que la persona nos dio. Ok. ¿Sí? Entonces, y ya cuando se encuentran características, como se dice, fotografías de posibles cuerpos que cumplan con las características que nos dice la persona, entonces ya se le dice, bueno, a ver, mira, de casualidad tu ser querido no tiene también un lunar en tal zona, o no es que le falte un diente, o sea, como que ya Ujú. la persona corrobora visualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Si la persona dice, ay, creo que sí tenía un lunar en ese lugar, ah, ok, a ver. Entonces ahí lo que ocurre es ahora que se le van a mostrar a las personas fotografías, pero al principio esas fotografías se le muestran en blanco y negro. Ok. ¿Sí? Entonces se le muestra, hay una pantalla, una pantalla que está conectada a la computadora y ya se le muestran las fotos. Ok. Y ya la persona dice, no, pues sabes que sí, sí es, o sí se parece bastante. O para corroborar, ahora ya se le vuelve a poner las fotografías, A pero a color. color. ¿No? Es en esta instancia donde pues entra, ¿no? No, ¿No? Ok. no, ahí todavía no. Yo no estaba en ese departamento. Porque ahí, espérame, todavía hay varios puntillos, ¿no? Entonces, Ok. el primer punto es que la persona haga un reconocimiento a través de fotografía. Ujú. Si la persona reconoce el cuerpo, quien está encargado de reconocimiento tiene que ser un psicólogo o una psicóloga que de preferencia tenga entrenamiento o facilidad para trabajar con personas en situación de crisis. Porque imagínate, o sea, el reconocer el cuerpo de tu ser querido, aunque sea en fotografía, Es, te genera. es impactante. Entonces tienes que estar preparado para dar algún tipo de contención. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces si la persona identifica que sí es el cuerpo de su ser querido, entonces se tienen que empezar a hacer toda una serie de procedimientos legales, sobre todo como trámites muy burocráticos, donde se Sí, tiene muy. que entregar, por ejemplo, trabajar en sacar el acta de defunción, entregarse, y luego la persona, el familiar, tiene que contactarse con alguna funeraria. Ok. Esa funeraria va a ser la que va a hacer recibir el cuerpo. La Antes de eso. persona no puede, el Antes de eso, ¿no? familiar, no, ¿cómo va a recoger el cuerpo? Pues Sí, no es como que se le ve en el carro, ¿no? No, no se la, no, pues. ajá, sí, no es como en esta película de Little Miss Sunshine donde se llevan al abuelo fallecido en la camioneta. Sí. No, eso no se hace. Entonces la persona, el familiar, tiene que, ¿cómo se dice? Contactar con una funeraria. Aquí la cuestión es, por eso te conviene haber hecho un plan funerario, Desde antes, ¿no? ser precavido y saber que todos vamos a morir. Pero si no se ha hecho esto, pues la persona entonces en ese momento, el familiar tiene que contactar con una funeraria. La funeraria, todas las funerarias de Tijuana tienen contacto con Semefo. Ah, sí. Entonces es como, ok, ok, Se pasan hay lleno un de cuerpo. folletos, ¿no? Ajá, sí, de hecho, es bien chistoso porque afuera de Semefo están todo el Ah, sí, tiempo sí, sí. regalando folletos, y los de las funerarias. Y ya es que toda esa zona en Fundador está repleta Sí, de sí. funerarias, porque ellos ya saben, ese es su negocio. Sí. Entonces, la funeraria, que es seleccionada por el familiar, se contacta con Semefo y entonces ya organizan una fecha y se tienen que entregar todos los papeleos correspondientes Antes. para que entonces se haga otro procedimiento que se llama liberación, Ok. la liberación del cuerpo. Ahí es donde yo trabajaba. Pero te explico. La liberación ya es el procedimiento donde el cuerpo se libera de ese mefo y es entregado a la funeraria. Ok. ¿Sí? Y ya entonces la funeraria pues ya se encargará de hacer el funeral y todo, ¿no? Pero entonces allí esto implica que ahora sí la persona en el procedimiento de liberación, ahora sí el familiar tiene que ver al cuerpo. Pero no lo va a hacer tan directamente, fíjate. La cuestión es que el cuerpo es sacado de los refrigeradores, porque los cuerpos se almacenan como en congeladores, y entonces el cuerpo pasa a un pasillo, ¿sí? Antes, fíjate, hace más de 20 años, a las personas se les pasaba a que vieran los refrigeradores. Y ya ves como en las películas, que Sí. se sacaba el cuerpo, Y casi con humo, ¿no? ajá, y te Sí. veían que veían el cuerpo. Pero eso se dejó de hacer porque implica varias cuestiones hasta de riesgo. Una, Por la piel, me la imagino, ¿no? persona puede empezar a querer tocar el cuerpo, llorar, entrar en crisis. Y tocar un cuerpo de un cadáver, pues, puede implicar riesgos de infección. Sí. Entonces, ya no se hace eso. Ya no se le permite a la persona que esté en contacto directo con el cuerpo. Lo que se hace es que el cuerpo va a ser llevado a un pasillo, pero ese pasillo, haz de cuenta que conecta con un cuarto. Ese cuarto tiene una ventana. Ok. Mi labor como psicólogo del servicio médico forense era acompañar al familiar a ese cuarto.
dígase una cámara de GC, ¿no? No, no es cámara de GC, no, porque es un cuarto con una ventana cualquiera. Ok, Pero la persona mira a través de la ventana da al pasillo. ok, Y en el pasillo pasan en una camilla, ponen el cuerpo. ok. Entonces, la persona tiene que hacer, se llama un reconocimiento. Tiene que mirar el cuerpo y Ajá, reconocer que sí que es sí es. Ya hizo el reconocimiento a través de fotografías, pero ahora el reconocimiento lo tiene que hacer en persona. con el, ajá, exactamente, en persona directamente. Entonces, ahí, si la persona dice sí es, en ese momento se pasa el cuerpo Al funeral. a la funeraria. Los de la funeraria están ahí mismo en el pasillo, dispuestos a recibir el cuerpo. Pero ahora, mi chamba, ¿cuál era? Yo les tenía que estar con las personas en la sala de espera Ok, y decirles, ¿sabes qué? Ahorita en unos minutos vamos a pasar a este cuarto, ¿sí? En este cuarto hay una ventana, a través de esta ventana vas a poder ver el cuerpo, ¿no? Y aquí legalmente es importante que tú nos digas si el cuerpo realmente es de tu familiar o no. Eh, ¿Cómo se dice? El cuarto tiene cortinas. ok, Cuando estemos listos, vamos a abrir las cortinas y vas a ver el cuerpo, ¿sí? Entonces te voy a pedir que tú mires el rostro primordialmente y me digas si realmente es el cuerpo de tu ser querido o no. Si tú en algún momento sientes que necesitas ver otra parte del cuerpo, me puedes decir. ok, Y entonces yo le voy a decir a los técnicos que se encarguen de destapar una parte. A veces me dicen, es que tenía un tatuaje en el hombro. Ok. Entonces yo le digo a los técnicos, por favor, destapen también el. Porque haz de cuenta que el cuerpo está tapado con una sí, sábana, excepto el rostro. sí, lo más significativo. Ajá. No se muestra todo el cuerpo completo. Entonces, pues ya yo le explico. Pero ojo, antes de yo hablar con el familiar, yo previamente vi el cuerpo. Ok, ¿Por qué yo tengo que ver previamente el cuerpo? para ver las condiciones, ¿no? Para Sí, concientizar. exactamente. Porque mira, si el cuerpo está destazado, desmembrado, si está lleno de sangre, si está lleno de impactos de bala, puede ser muy traumático para la persona ver eso. Y entonces puede ser que yo diga, ok, a ver, el cuerpo está destazado, pero el rostro está intacto. Ok, entonces vamos a tapar todo el cuerpo, pero el rostro sí lo vamos a permitir ver. O digamos, si el rostro está completamente destrozado, pero el cuerpo está relativamente intacto, ok, entonces vamos a tapar. Le pido a los técnicos que tapen el rostro, pero que dejen destapado El cuerpo. el cuerpo. ¿Sí me explico? Y hay Sí, casos donde si el cuerpo está tan, pero tan destazado, destrazado, o ya incluso en estado avanzado de descomposición, sí, en ese caso entonces yo le digo a la persona que no va a poder ver el cuerpo, pero que de todos modos tiene que pasar. ¿Por qué? Porque el cuerpo incluye una etiqueta, y ok, la etiqueta tiene un número, y la persona tiene que ver en su hoja, en su folio, ajá, tiene que ver que el número coincide. coincido, ok. Muchas veces en esos casos es porque ya se hizo el análisis de ADN y Sí, ya ya se como, corroboró, nada más necesitamos que mire que es el mismo número de etiqueta. sí, que es el hermano de otra persona, ¿no? Exactamente. Entonces, pues yo preparo psicológicamente a la persona, le digo lo que va a ver y aparte es mi labor explicarle que yo voy a estar ahí acompañándole porque sé que es un momento difícil y muy doloroso y que cualquier cosa yo voy a estar ahí para acompañarlo. Ok, Entonces es pasar, entrar pues sí, y ya decirles, voy a abrir ya la cortina. Abro ok, la cortina y mira. ok. Ahorita en este momento me hizo un poco ruido lo que comentó de las funerarias, ¿no? De que no puede salir ningún cuerpo si no es antes pasar por lo que son por las funerarias. Sé que no tiene mucho que ver con el tema, pero no sé si tenga el conocimiento. No sabe si en algunos casos se puede hacer una excepción, dígase por temas de alguna religión o alguna cultura de que realmente no sea apto para los familiares. No, o sea, yo no quiero esa funeraria porque no va pues con mi religión, yo quiero hacerlo a mi manera, dígase, le hago una ceremonia yo. ¿Existe la No, forma de que la persona lo saque de esa manera? no. Tiene que ser a través de una funeraria. La persona tiene que encontrar la funeraria que se amolde a sus necesidades espirituales y personales. Ok, ¿Sí? Entonces por ley no se te puede entregar un cadáver. ok, No es ok. así. ¿Qué más? Bueno, en esta labor de usted estar pues acompañando a las personas, ¿en algún punto usted no se vio como pues, rebasado? O sea, de constantemente estar viendo a los cuerpos de las personas, de que lo rebase ya psicológicamente, ver como una reacción de las Ver los personas. cuerpos Verlos o y como, escuchar a las personas, a los familiares. creo que será un poco de ambos, ¿no? O sea, Ok, esta experiencia nunca se vio, pues sí, o sea, rebasado. no, para nada. Usted, Para mí, lo pesado era la otra parte de la chamba, la burocracia. Eso era lo que me enfadaba y me molestaba de todo el Poder Judicial. Todo tiene que estar por triplicado, con oficio, registrado, por escrito y tienes que esperar fechas para que te atiendan o para entregar un documento. Eso es lo pesado. Pero al contrario, estar acompañado a la gente era demasiado liberador de toda esta parte burocrática, porque al fin estaba contactando con personas. Ahora, fíjate que, bueno, aquí con el tema de ver cadáveres,
Yo antes de entrar a CEMEFO nunca había visto un cuerpo. Sí, era lo que iba a decir. Tenía Nunca había alguna visto, experiencia, más allá de los cuerpos que tú te puedes encontrar en la carretera de un animalito, de un perro, de un gato, yo no había visto el cuerpo de un cadáver. pero no se comparan. No se compara. Pero no sé si es en parte por la influencia de la televisión, si es también porque yo tengo una estructura de personalidad muy obsesiva y demasiado racional, que, que para mí nunca fue impactante o traumante ver los cadáveres conforme me los iban mostrando. Am, Fíjate que más bien yo me la pasaba pensando como en, mira, este cuerpo, fíjate la forma de este cuerpo, de su rostro, fíjate que tiene este tatuaje, fíjate que tiene quizás como este piercing, o mira cómo está su rostro, quizás algunos tienen un rostro como muy relajado, Sí. se nota que fallecieron mientras estaban durmiendo, otros se nota que sí tenían como un rostro compungido de dolor, ¿sabes? Entonces, la verdad, a mí era más como una cuestión de que yo me ponía a pensar como en cómo habrá sido la vida de esta persona mientras estaba en vida. Y me dejaba mucho pensando como en, güey, es que al final de cuentas todos vamos a morir y al final de cuentas todos somos seres humanos. Y entonces, ya ante la muerte, todos somos iguales. Sí. Porque todos somos seres que nacimos, fuimos bebés, crecimos, entramos en la edad de la punzada, Ay, donde todos queríamos pues, coger. Más que coger, tener un contacto, un vínculo profundo e íntimo con alguien. Todos tuvimos miedos, enojos, frustraciones, preocupaciones, ¿no? sí. Entonces, al final de cuentas, la muerte nos acepta a todos. Entonces, había de todo. Gente que tenía un chingo de lana y cayó a CEMEFO. Gente que era pobre, de escasos recursos, cayó a CEMEFO. Gente que murió en un accidente. No sé, narcotraficantes, malandros, ancianos, bebés, abortos. Todo eso llega a CEMEFO. Entonces la muerte es democrática. No ve a todos por igual. Y me hacía mucho pensar en la humanidad. Y a veces hasta me daba como no ternura, pero como una sensación de me hubiera gustado haber conocido a esta persona, Sí. ¿no? ¿Quién hubiera sido? O sea, y luego más lo pensaba yo porque yo veía, tú puedes ver, por ejemplo, que toda la gente encargada de ese MEFO, Ujú. sobre todo los técnicos, a Ok. los técnicos ven el cuerpo y hasta les da cura y Ah, agarran sí. cura y se ríen. No es que sean inhumanos, pero es que ellos tienen un acercamiento diferente y ellos ven los cuerpos como su trabajo y ven su cuerpo como, ¿cómo se dice? ¿Cómo te explico? Ya normal, se podría No, es decir. que, es que el entrenamiento en medicina forense te hace ver los cuerpos como un sistema hidráulico, como una máquina, pues. Entonces ellos están viendo a ver qué órgano falló y por qué pasó esto. Y créeme, para ellos, para los técnicos forenses, para ellos el puzzle, el Sí, rompecabezas, el de por acertijo qué. de por qué falleció, ellos les fascina, Es el ¿sabes? reto, ¿no? El reto y es como incluso eso les hace superar las náuseas, el asco, porque hay un olor No, sí. penetrante en Semefo que se te impregna hasta en la ropa. Y a ellos ya no les importa, ellos están emocionados de ver Por, como qué onda. por Y hasta, resolver, ¿no? ajá, y hasta comen ahí en toda esa área, pues. Aunque eso es hasta peligroso, pues, porque las bacterias ahí están fluyendo todo el Los tiempo. veganos. Pero entonces, mientras ellos estaban viendo esa parte, yo el ver los cuerpos me hacía pensar en los vivos. Sí. O en pensar cómo era esta persona cuando estaba viva. Entonces, la verdad a mí no me preocupaba esa parte de ver cadáveres y nunca, no sé, como nunca me generó conflicto. Ahorita que me dice de que le gustaría haber conocido a esas personas, supongo que como que se recalcan más, ¿no? Al ver, bueno, a ver qué tipo de persona me va a llegar a reconocer al cuerpo, ¿no? Sí, O sea, en- sí, ese mindset me servía bastante porque era la lógica de, es que este cadáver, antes, bueno, es más, es cadáver y sigue siendo una persona. porque todos lo reconocen, ah, sí, él es mi esposo, él es mi hijo, él es mi Exactamente, papá. exactamente. Entonces yo ya tenía ese pensamiento en mente como de, es que este es un hijo, este es un papá. Y entonces ya cuando entraba a la familia, yo ya tenía este mindset, no es un cadáver. Y no es alguien a quien le tengas que tener miedo. Sí, Que hay el tema de lo paranormal, por ejemplo, algunos forenses y algunos psicólogos sí están como muy sensibles a lo paranormal y te dicen, ay, es que yo escuché una voz, o ay, es que a veces siento una presencia. La neta es como a mí ni me preocupa, exista o no existan los fantasmas, o exista o no exista el más allá, lo que menos me preocupa. Porque cuando yo veo un cadáver no puedo evitar pensar, es que era una persona. claro. Entonces, si yo estoy sintiendo como un afecto o un respeto por el cuerpo, ¿por qué tendría que tener miedo por un fantasma? ¿Sabes? Sí, Todavía si estuviera yo profanando el cuerpo, burlándome o tratando el cuerpo como un objeto, bueno, ahí sí ya me preocuparían fantasmas. ¿A qué me va a hacer el Sí, güey de al que rato vea va a que... venir, ¿no? Ajá, ¿no? Pero no, al contrario, ¿no? Incluso si existieran los fantasmas, es con más amor y con más cariño tratas de cuidar el cuerpo y de tenerle un respeto, ¿no? Sí, sigue siendo algo. Sí, entonces nunca me preocupó por esa parte de las energías o las vibras. Siempre estaba más mi mindset, mi enfoque como en, ok,
¿cómo le voy a hacer para acompañar a estos familiares que van a ver el cuerpo y comprender un poquito de su dolor? ¿No? Compartir, ¿no? Compartir su cachito de duelo. Ajá, exactamente. Entonces, en esa parte te digo, nunca tuve un problema. Eh, y era más humano que la labor automática y robotizada de la burocracia. La burocracia mata, créeme, la burocracia es mortal, pues, o sea, Que ¿no? ese es otro lado de la moneda, ¿no? Me ¿Mande? parece que ese es otro lado de la moneda, me parece que también trajo, pues por ese lado, ¿no? Sí, Más del lado de lo burocrático. sí, 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 que estar en audiencias, hacer reportes y ya Esto le todo. dio escalofríos, sí, ya. Sí, eso sí me da miedo. No, los cuerpos no. Pero ahora, en la otra parte, el atender a los familiares. Eso tampoco, fíjate que yo sí me preocupé al principio porque dije, ¿cómo voy a hacerle para acompañar a una persona que va a reconocer el cuerpo de su ser querido muerto? Y que o sea, para mí va a ser inimaginable el dolor O sea, sentí, ¿no? que ha de sentir la persona al ver el cuerpo de su ser querido. ¿Y cómo le hago para que la persona no entre en crisis? Que no entre, ¿qué se hace, no? O ¿Cómo sea, la controlo, ¿cómo no? la controlas? Yo había leído sobre intervención en crisis y sobre primeros auxilios psicológicos. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en la universidad, de hecho en la universidad nunca nos dieron talleres ni nada de primeros auxilios psicológicos Por dos. ni de intervención en crisis. Pero yo era muy curioso y yo solito una vez busqué un libro de intervención en crisis del Dislakio, que es un libro de manual moderno muy hermoso sobre intervención en crisis. Entonces ahí como que ya tuve los primeros referentes. Entonces, de la teoría de intervención en crisis la conozco, pero la práctica era lo que yo tenía miedo. Pero fíjate que ya estando ahí, una cosa que me ayudó bastante también es tener una formación, aunque sea más o menos empírica en psicoanálisis. Y suena raro Sí, o porque sea, me ¿qué como tiene que que... ver el psicoanálisis con todo esto? Pero una habilidad muy valorada en psicoanálisis es aprender a escuchar. Escucha activa, ¿no? Por Bueno, si ahí. le quieres llamar así, pero yo lo pienso como, o sea, como el trabajo de que en psicoanálisis se hace la escucha de lo inconsciente. Y el escucha de lo inconsciente se traduce como la escucha de la subjetividad de esa persona. Es decir, la escucha de su mundo subjetivo. Es que escucha activa me parece como equivalente a escuchar con atención. Pero aquí es todavía una escucha, en psicoanálisis es una escucha todavía aún más profunda, porque no solamente quiero escuchar lo que dice, sino también es la parte subjetiva. Entonces en psicoanálisis se entiende que la persona presenta un discurso, pero ese discurso es tanto de lo que dice como de lo que no dice. Entonces en psicoanálisis tenemos que escuchar lo que dice el sujeto, pero también escuchamos Que no dice. lo que no dice. Ejemplo, si en consulta tienes un paciente que todo el tiempo te está hablando de lo mal que le cae su mamá, es que mi mamá es una culera porque me hizo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ok, estoy escuchando Lo que ya te hizo a lo ti. que me está diciendo, lo que dice acerca de mamá, pero ¿qué no se está hablando? Y que también tengo que escuchar. Lo que le hace a papá, ¿no? Papá, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿No? Sí, si me habla de todas las desgracias que le hizo la madre, ¿dónde estaba el papá? Ahí es donde se hace la escucha de lo inconsciente. Lo que no se dice, lo que no se habla, lo que queda pasado por alto es lo inconsciente. Entonces es cuando vamos a, o sea, ya te escuché esta Sí. parte y entiendo tu dolor con mamá, pero ahora noto que nunca me has hablado de tu papá. A ver, platícame de él. Siento que es un poco como decir, pensar fuera de la caja, ¿no? Ya el paciente formó lo que es, pues, pues su caja, ¿no? En todo en todo su discurso, y ya usted dice, bueno, ¿y dónde está lo que no está dentro de la misma caja, ¿no? Exactamente. Y la caja es, lo que está fuera de la caja es lo inconsciente. Sí. ¿Qué digo? No es que exista el inconsciente, porque a veces hay mucha confusión con eso. Cuando en psicoanálisis se habla de inconsciente, la gente suele pensar que es como que existe un inconsciente y que está localizado Sí, en en algún una punto, parte ¿no? del cuerpo del cerebro. No, el inconsciente no existe, pero es un concepto que nos permite comprender la realidad. Es ¿No? como darle un nombre, ¿no? Para tenerlo, Ajá, pues, ubicado. exactamente. Entonces, haz de cuenta que esa cuestión de estar trabajando desde una perspectiva psicoanalítica al atender pacientes, me permitió entonces que cuando estaba ahí con ellos, con estas personas que iban a identificar el cuerpo de su ser querido fallecido, pues era, ok, no voy a asumir, no voy a tratar de asumir que yo voy a entender Al 100%. el dolor que están teniendo. Que es a veces el primer error que cometemos en psicología es la empatía y que querer buscar, a ver, como, ok, ¿qué es lo que, en qué me puedo yo conectar con esta persona que viene a consulta? A ver, él ha sufrido de esto, yo también he sufrido de eso, entonces voy a entender su sufrimiento. Pero yo creo que ahí eso es que me parece que eso es como poco afortunado, porque si tú te enfocas en tratar de buscar la empatía, identificando en qué nos parecemos, Vas a dejar fuera lo que no se parece, ¿no? las diferencias. Entonces, eh, yo, el psicoanálisis me permitió aprender a confiar en la escucha. Es decir, en no tratar de tener fórmulas estandarizadas de cómo atender a la gente, sino escuchar a las personas y a partir de lo que escuchas de ella, crear una forma particular de cómo Sí, atender a esa persona en específico. ok. Entonces, no te preocupes por lo que tengas que decir.
Aquí vemos, ¿no? Aquí Aquí lo ya va a tratamos, salir. sí, aquí lo tratamos. Va a salir. Entonces es simplemente escuchar a la persona. Entonces, cuando yo veo que esta persona llegó a reconocer el cuerpo de su ser querido y veo que empieza a sufrir y a llorar, lo que me permitió acompañar a estas personas no era preguntarme ¿Qué hubiera hecho yo? si estaban sufriendo o qué decirles, porque eso me desviaba de tratar de entender la cuestión. Más bien yo trataba de preguntarme, ok, a esta persona le duele la pérdida de este ser querido, pero específicamente, ¿cómo le duele? ¿En qué Ok. forma particular le duele? A diferencia de otras personas. Por ejemplo, imagínate que nos viene una mujer Ujú, que ha perdido a su esposo. ok. Y su esposo está muerto y acaba de ver el cuerpo de su esposo en ventanilla. Ok. Y la mujer empieza a llorar. Obviamente esta mujer está sufriendo como cualquier mujer que ha perdido Su esposo. a su esposo. Pero aquí lo que me interesa es lo diferente en ella. En casa. ¿Qué en específico le duele a ella de haber perdido Esposo. a su esposo? Y puede que diga, es que ahora que ya no está, ya no sé cómo voy a salir adelante yo. Qué Entonces le manera. duele quizás como específicamente desde una parte económica. Ok. Otra persona puede decir, es que ahora que ya no está, siento que he perdido mi alma gemela. Entonces, allá no se está quejando de lo Emocional. económico, está enfatizando el tema de la soledad, de que ahora siente que nadie más le va a entender como su Ok. esposo sí le entendía, ¿sí me explico? Sí, sí. Entonces, de una manera contacto, Ujú. eh, yo trataba de acompañar a la gente preguntándoles, ¿no? Como preguntando, oye, pues ¿cómo te sientes? Bueno, no es cómo te sientes, sino como cuéntame de tus, a ver, cuéntame de tu ser querido, ¿no? Platícame de Mente. él, ¿no? Y me dice, es que él era para mí era la persona más importante de mi vida. ¿Por qué era la persona más importante de tu vida? Porque él fue el único que, no sé, el único que me escuchó. Y en mi familia, yo era la menor y mis padres nunca me hicieron caso, mis hermanos nunca me pelaron. Y cuando crecí y luego conocí a mi marido era el único Que me entendí. que me entendía, que me escuchaba. Oh, mira, ok. Ya ves cómo era ¿Y cómo eso. era él en vida? Era bien chistoso. ¿Cómo era bien chistoso? No, pues es que él decía esto y esto y esto. Y siempre hacía sus bromas tontas. Ah, ¿como cuál? A ver, dígame una. Entonces, simplemente el platicar, De él. ajá, sin asumir que yo voy a entender su dolor, me permitía como tener una charla ligera donde la persona, pues, simplemente se sentía acompañada y Ok. escuchada. Y aquí había algo interesante. Haz de cuenta que hay que entender también la dinámica administrativa del lugar. Es decir, lo que uno tendría que hacer ahí oficialmente sería Ujú. intervención en crisis, Ok. primeros auxilios psicológicos. Sí. Pero haz de cuenta que esa persona pasó, vio al cuerpo de su ser querido fallecido, el cuerpo ya se lo lleva la funeraria y el que sigue. Ya vamos, ¿no? Ya. Viene otra persona, viene otra persona a reconocer el cuerpo de su familiar. Y luego después de esa viene otra persona más a reconocer el cuerpo de su familiar. Entonces queda claro que en ese momento no te puedes quedar Con uno. con uno y darle Pues el primeros auxilios seguimiento. psicológicos durante una hora. Sí. ¿Por qué? Porque ya reconoció el cuerpo, ok, que se retire para que pase la siguiente persona. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Ahí. Entonces, ahí no se trataba ni siquiera de dar primeros auxilios psicológicos. De lo que se trataba era, De reconocer y ya. y sí, pero es dos palabras, acompañar en ese proceso tan doloroso de reconocer el cuerpo y en Ujú. segundo lugar, de contención. Ok. La contención emocional. Es decir, vamos a tratar de que la persona no se desborde Sí. emocionalmente. Ok. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en terapia sí lo que estamos viendo, o en un proceso de análisis, lo que estamos haciendo es estar picando las costillas del Ajá, paciente sí. para que descargue sus emociones y nos A ver platique cuándo. lo que siente, lo que le duele, por ejemplo, que si está enojado, que reconozca el enojo. Ok. Y bueno, ahí en consulta, en terapia, la persona va a llorar, va a sufrir, pero ahí tú pues ya haces lo que tengas que Sí. hacer. Pero ahí en ese momento te vas a poner a darle terapia. Claro. Entonces, no puedes estar abriendo heridas, no puedes estar haciendo cosas como para que la persona descargue. Lo único que tienes que hacer es acompañar, escuchar Contenerlo. y contener esas emociones. ¿Cómo contienes esas emociones? Validándolas. ¿De qué manera? Pues entiendo que en estos momentos está muy triste. Y específicamente su tristeza viene del hecho de que ahora se siente sola y siente que no va a poder armarla porque su esposo era su principal sostén económico. Ok. O sea, claro que se entiende, señora. ¿No? Entonces, hay un tipo de contención verbal, validando su emoción. En segundo lugar, otra forma de contención, una contención física, abrazando. ¿Sí? Lo cual es un tabú en psicología porque luego Sí, seguido lo nos que iba a dicen, no, pues decir, es que ¿no? no puedes abrazar a los pacientes. Pero es que no son pacientes, Siendo más ahorita, ¿no? son personas. O sea, son personas y son personas. O sea, son personas que están en una Sí, condición sí. vulnerable. Y es como, a veces necesitan un abrazo. Digo, no a todo el mundo vas a abrazar. No va así por todo, ¿no? Pues me fue, ah, ya señor, pues Ajá, sí lo entiendo, sí, pues ¿no? no. Es este. Pero tú tienes que ir calando y darte cuenta cuando a veces hay una persona que sí necesita
como una contención física y entonces abrazas. Ok. Y hay personas que no, que la verdad mejor ni las abraces porque tú tienes que ir viendo como valorando esa parte. Como que ir Incluso tanteando, ¿no? y tanteando, incluso pasó que hay gente que, no que se desmayó, pero que vio el cuerpo de su ser querido, fallecido, Colapso. y empezaron, o sea, se cayeron. O sea, no que se cayeron como, pero Desmayo, ¿no? haz de cuenta como que hubo una señora así que vio a su marido, no, a su hijo, Ok. lo vio muerto y entonces la persona empezó a llorar, pero como de una forma muy desgarradora, con mucho dolor y sus piernas, o sea, haz de A cuenta que temblar. perdió la fuerza de sus piernas. Entonces poco a poco fue cayendo al piso, Ok. ¿sabes? Como que. La hija que estaba a un lado estaba preocupada, como, ching, ya se me desmayó. Le digo, no, tranquila. Simplemente fue como, bueno, el lugar tenía una alfombra. Entonces nada más fue a agarrar un cojín, lo acomodé abajito y ya de mientras la señora estaba en el piso hablaba con ella y le tomaba la mano, ¿no? Hacer ese trabajo de contención, ¿no? Ah, exactamente. Pues de alguna manera, digo, escuchar. El escuchar y escuchar, fíjate, también importaba mucho las palabras. Es decir, Ok. con qué palabras describían a su ser querido fallecido, Ujú. con qué palabras expresaban su dolor, para poder encontrar algún tipo de respuesta o de frase que les Sí. pudiera dar una calma. Ok. Por ejemplo, a veces con casos donde nos venía una madre que tenía un hijo que fue balaceado y Ujú. que nos dice es que él era adicto y él estaba metido en muchos problemas. Es decirle, bueno, pues cuando menos ahora está descansando. Sí, ¿No? buscar. Si todo el tiempo estuvo en las drogas y esto, pues es probablemente ahorita ya no va a tener toda esa angustia y ese dolor, ¿no? Ok. O, por ejemplo, ¿no? A veces si era un papá que falleció y dejó los hijos y que la mujer ahora dice es que ahora no sé cómo voy a cuidar a los chamacos. Bueno, o sea, es como plantearlo desde una visión diferente. Bueno, ahora puedes ver a tu marido en la cara de tus hijos, ¿no? Ujú. Tu marido sigue presente a través de tus hijos, ¿no? Ok. Entonces, algo, o sea, Sí, pero como que tratar de contactarlo, ¿no? Decirle, buscar qué hay dentro de su discurso. eso tiene que ver a partir de la subjetividad de esa persona, la forma particular en cómo le está doliendo ese duelo, para poder encontrar esas palabras. Aquí en este momento, cuando pues, usted me contaba eso y me dice que jamás había tenido como un contacto pues previo en ese tipo de situaciones, ¿cuánto tiempo le costó, o sea, no determinar una fórmula, pero decir, ok, voy a seguir este lineamiento? ¿Qué fue lo que dijo? Ok, no los voy a tomar como un paciente, voy a tomarlo como un humano, con un humano. ¿Cuándo Yo fue digo, cuando los le cayó el pacientes clic? también son personas, Sí. pero con los pacientes tienes que tener una serie de limitaciones para que el dispositivo analítico o el dispositivo terapéutico funcione. ¿Y en qué momento se dio cuenta de eso? Pues breve en el momento, o sea, como a los 3 días, pues ya te queda claro cómo está la cosa, pues. Okay. ¿No? Pues es como es mucho como seguido y seguido y seguido, y son cosas intensas, pues rápidamente te das cuenta cómo están las cosas y rápidamente te das cuenta de la diferencia entre estar en una sesión de terapia a gusto, tranquilo, donde pones tus clinics y acomodas el entorno, Sí, ahí donde hay un requerimiento de, por un lado, toda esta parte de la persona, pero también la parte administrativa. creo que Y sí. aparte, entre liberación y liberación, yo tenía que sacar los dictámenes y los reportes ¿Cómo fue? de la parte penitenciaria, que de eso no te he hablado, pero también está esa Es otra parte. algo. Entonces, te digo, esa parte fue así. También algo que me ayudó bastante fue que obviamente primero me hicieron una demostración o como un modelamiento. Ok. Otra psicóloga que trabajaba en CEMEFO me dijo, pues mira, te acompaño para que veas cómo lo hago yo. Para que veas Entonces cómo es. ya vi cómo ella lo hizo y ya dije, ya veo. Pero también vi incluso sus falencias. Dije, me parece que esta psicóloga, le funciona bien esto y esto y esto a partir de su estilo personal, pero Ok. creo que también Le puedo ayudar esto, ¿eh? podría mejorar esta otra parte. Entonces, y entonces ya cada quien va encontrando su propia forma Puede tratarla. de dar ese acompañamiento. Ok. Entonces, por ejemplo, también una colega mía, otra psicóloga de ahí de CEMEFO, también notaba, por ejemplo, ella me decía, yo nunca abrazo a las personas. Su tabú. Para ella ese tabú era Sí. muy presente, ya como, no, yo jamás abrazo a esas personas, porque no, está prohibido, que está en contra del código ético, no sé qué. Le digo, pues sí, pero estás en una situación excepcional, pues. No. Fuera terapia te lo entiendo, pero aquí no es terapia, son personas Sí. que están en una situación de extrema vulnerabilidad. Hay que ¿No? bajar tantito el código ético, ¿no? No es tanto bajar el código ético, sino qué es más antiético, pues. Ok. ¿No? Atender a una persona de una forma deshumanizada. ¿Qué es realmente lo que se busca, ¿no? En la propia, Ujú, en la psicología. ujú, Como te está disparando pues al pie, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ujú. Entonces, no es que haya, no es dejar de lado la ética siempre tiene que estar presente, sino más bien es, pues, identificar bien verdaderamente qué es lo ético ahí, ¿no? Ok. Y distinguirla entre la ética y la moral, que yo creo que es lo que luego también hace que cometamos errores en la ética porque no distinguimos entre ética y moral. Ok. Mm, Ahorita, o sea, me gustaría que se quedara así como lo que es ese tema. ¿Le parece si pasamos un poco lo que nos comenta de lo que fue en los juzgados, me parece ajá. que me comentó? Mm, Y toda esta evaluación que le hacía a los procesados. ujú. ¿Cómo es que fue Sí, su porque evaluación? fíjate, lo de CEMEFO
Eso era como extra, Ah, ok. como el relleno. Pero lo principal era Los procesados. Ajá. el trabajo jurídico exactamente en esta parte. Haz de cuenta que entonces yo oficialmente mi función principal era ser perito para el Poder Judicial. Y entonces eventualmente te pedían hacer peritajes. Ok. Y bueno, tú tienes que estar abierto a los tipos de peritaje psicológico que te pidan, Ok. ¿no? Por ejemplo, en una ocasión me pidieron un peritaje de que evaluara el nivel de inteligencia de un procesado, ¿verdad? Porque la defensa del procesado decía, ¿no? Es que mi cliente Ujú. tiene una discapacidad intelectual, entonces él no comprendía las Exacto. implicaciones del crimen que estaba cometiendo. Y a él pues aprovecharon de su baja capacidad intelectual para que fuera colaborador de un secuestro. Ok. Y era como, bueno, ahí me pidieron que hiciera un peritaje como tercero en discordia. Ujú. Porque la idea era que ya le habían consultado primero a un psicólogo Ujú. y el psicólogo dijo, no, sí tiene una discapacidad intelectual, entonces él no puede comprender por qué cometió el crimen. Ujú. Pero luego le preguntaron a un psiquiatra Al contrario. y el psiquiatra dijo lo contrario. La jueza, en este caso, pues no es experta en psicología. Allá va. Entonces dice, bueno, ¿a quién le hago caso? Entonces ahí se hace un procedimiento legal que se llama tercero en discordia. El tercero en discordia significa hablarle a un tercer especialista, a un tercer perito, que dé una opinión. Y Ok. pues obviamente Y ahí entre yo, ¿no? ajá, va a inclinarse entre uno u otro y ya le va a dar peso definitivo. Ok. Entonces ya lo que diga el tercero en discordia es ya lo que se queda. Porque tampoco van a estar hablándole a más peritos y más Sí, sí, peritos y sí. más peritos indefinidamente, ¿no? Entonces Ya. ese es el tercero en discordia. Lo que diga el tercero en discordia es lo que se hace. Ok. Entonces, pues ahí me tocó eso, evaluar la parte intelectual del procesado, pero Ok. también ver, por ejemplo, el nivel de profundidad de su discapacidad intelectual, porque sí la tenía, Sí, sí, sí sí. había evidencia de que tenía una discapacidad intelectual, pero la cuestión era qué tan grave era, Para no ver lo que estaba haciendo, ¿no? exacto, Para no medirlo. para no comprender las consecuencias de sus actos. Y la verdad, pues ahí identificamos que sí, o sea, era como, sí tenía esta discapacidad, pero sí tenía algún grado de conciencia de lo que hacía. Y en la entrevista, a partir de lo que decía, te dabas cuenta. Y también se le aplicaron pruebas de inteligencia. Ok. Yo le apliqué pruebas de inteligencia más adaptadas a su situación, porque era una persona que no sabía leer ni escribir. Ya. Entonces el otro psicólogo le aplicó una prueba, no me acuerdo, no me acuerdo qué prueba, Ujú. pero una prueba como muy, muy orientada hacia la parte como educativa. Ok. Entonces, pues salía como con más grave, pero no Ujú. era porque el paciente no, bueno, perdón, porque el procesado no fuera tan inteligente. Sino porque jamás cursó por ese lado, ¿no? Sí, exactamente, sino porque jamás cursó la primaria, entonces pues obviamente iba a salir sesgado los resultados. Ok. Busqué una prueba que no tuviera tanta dependencia Ok. de esa parte, ¿no? Pero lo que te iba a decir es que mi principal peso Ujú. era hacer un tipo de peritaje muy específico que se llamaba el protocolo de Estambul. Ok. Se ¿Sí? gusta. Pues, nos platica un poco de eso ya para de manera ir Ujú. cerrando, ¿no? El protocolo de Estambul, ok, mira. El protocolo de Estambul Ujú. es un tipo de peritaje particular. Ok. El protocolo de Estambul es un procedimiento jurídico que se lleva a cabo cuando un procesado, Ok. es decir, cuando una persona vinculada a proceso, refiere haber recibido tortura. Ok. Ya sea tortura porque la persona fue secuestrada y mientras la secuestraron la torturaron y Ujú. entonces queremos evidencia de esa tortura. Ok. O dos, a veces las personas vinculadas a proceso refieren haber sido torturadas por las fuerzas policiales, Ok. por las fuerzas del orden, para forzar una confesión Ok. de un crimen que ellos refieren no haber cometido. O sea, dicen, yo no cometí el crimen, pero confesé. Que sí. ¿Por qué? Porque me forzaron a través de la tortura. Ya es que hay muchos aquí, ¿no? Que sí se escuchan bastante. Sí, sí, claro. Entonces ahí mi función era aplicar el protocolo de Estambul para identificar esta parte, ¿no? O sea, el protocolo de Estambul se compone de dos partes, la parte médica y la parte psicológica. Ok. La parte médica implicaba que un médico fuera a la penitenciaría donde estaba el procesado Ujú. y revisar físicamente, examinar físicamente al procesado, identificar indicadores médicos, físicos Ujú. de tortura, ¿sí? Mientras que el parte psicológico era que uno como psicólogo, este, ¿cómo se dice? Uno como psicólogo, Ver lo que era, lo que sea, ¿no? Que tuvieron tipos, pues coherencia, ¿no? Me más que imagino. coherencia, mira, lo que teníamos que ver es si había, y fíjate, técnicamente es así, tiene que ser así de específico, si no, no se entiende. Y nosotros, mi función era buscar indicadores de afectación psicológica relacionada a tortura. Ok. Repito, indicadores de afectación psicológica. Y afectación psicológica puede ser trastornos, síntomas, ¿sí? Ujú. Etcétera.
relacionados a tortura. ¿Sí? Digo esto porque a veces se confunde y la gente cree, a veces se puede uno confundir y creer que el protocolo de Estambul es para que el psicólogo determine si hubo o no tortura. Ok. Tú no puedes determinar eso. Para estar médico, ¿no? Es que Tampoco, analice. tampoco. Tu única función es decir si hay indicadores de afectación psicológica que se puedan relacionar Entonces, a la tortura. ok. Quien ya va a determinar si está la tortura o no como tal, pues es el juez o la jueza. Pero nuestra chamba para ayudarle al juez es mostrar evidencias objetivas de si hay afectación psicológica que puede estar relacionada Esa tortura. a la tortura. Ok. Entonces hay una serie de criterios que uno tiene que revisar. Esos criterios pues están bien delimitados en un manual fabricado creo que por la ONU, y en ese manual hay una lista como de 23 o 24 indicadores que uno a través de la entrevista, la observación clínica y la aplicación de pruebas psicológicas tú vas viendo si la Ok. persona muestra esos indicadores o no. Ejemplo, las personas que han sido torturadas muchas veces llegan a tener trastorno de estrés postraumático. Y el trastorno de estrés postraumático se va a expresar a través, por ejemplo, de flashbacks de la escena, el flashback de la escena de tortura. Sí, como Eh, como esta escena, ¿no? Que dice, ay, se me vienen los recuerdos de Vietnam. de Vietnam. Ándale. Dos, hay pesadillas. Pero las pesadillas son bien particulares porque suelen tener pesadillas con la escena de la tortura. Ujú. Es la misma escena una Y otra y vez. otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿No? Dos, otros ejemplos de indicadores. Disminución del deseo sexual. ¿No? Ok. Pues claro, estás todo traumado Todo por el está mal, trauma, ¿no? no vas a estar pensando en hacer delicioso. Al contrario, a veces el torturado se siente como muerto en vida. Entonces es como el sexo es ya lo que menos les interesa. Sí. La depresión, o sea, pero no depresión como trastorno, sino depresión como síntoma, ¿no? O sea hay todos estos cuadros sintomáticos ligados a la depresión como anedonia, pérdida de energía, dificultades para concentrarse, ¿no? También puedes buscar indicadores de malestar psicosomático. Suelen tener problemas como gastrointestinales, dolores físicos, no por Por los golpes, consecuencias ¿no? físicas de los golpes, sino porque emocionalmente se sienten tan mal que la emoción se pasa al cuerpo. Ok. Son varios, si Sí, me sí, sí, pongo me aquí, pues, imagino. te terminaría dando una clase de eso, ¿no? Pero haz de cuenta que hay Qué varios bueno que estés indicadores, grabando, ¿no? ¿sí? Y en la entrevista yo tengo que ver si esos indicadores están presentes o no. Y también Ok. en las pruebas. Ok. Sí, esto es mucho, y bueno, no, dejando de lado todo este al lado de la burocracia, ¿no? Que me dice. Ujú. Este, usted, ¿de qué manera entró ahí? O sea, Pues, sí, ¿lo, bueno, no, lo mira, refirieron? este, no, mira, no es que, no es por, es más como una especie de recomendación. Y es bien curioso, ¿no? Yo creo que yo fui afortunado en ese aspecto. Eh, y se abrió la oportunidad porque normalmente, a lo que yo sé, para entrar a ese tipo, fíjate, para entrar a ese tipo de trabajos, a ese tipo de puestos gubernamentales, Son es peleados, ¿no? muy difícil y tienen que hacer valoración de confianza. Ok. Y esto implica, por ejemplo, si tú ves los requisitos de la fiscalía Ujú. para poder ingresar a un perito o a alguien que trabaje haciendo valoraciones en la fiscalía, es que te hacen un proceso de selección, pero larguísimo y por Ok. varias etapas, de entrevistas previas, aplicación de pruebas psicométricas, técnicas proyectivas, aplicación también de polígrafo, verificación de documento de tus estudios previos. Ok. O sea, te hacen un montón, así como Sí, todo, sí, sí. hasta casi te checan en la vida privada y te revisan, no sé, ahí bueno, te revisan muchas cosas. Ni para la visa, ¿no? Ajá, exactamente, para ver si te dan el puesto o no. Y hay gente que que pide eso, o sea, que Ujú. pide que entre el proceso Sí. y se desesperan porque que vende tantas etapas en el proceso de selección que no aguantan. O dos, mucha gente mete el procedimiento y no quedan, ¿no? Ujú. Porque son muchas las exigencias. Pero aquí en el Poder Judicial lo que pasó fue que una colega amiga mía Ujú. entró a trabajar a CEMEFO, no sé cómo ella entró, pero pues de alguna manera ella entró y la directora de ahí de CEMEFO, Ujú. fue la que la contrató Ok. y la orientó y todo. Entonces, ¿cómo se dice? Le ayudó como a familiarizarse con todos los procedimientos. Y aparte mi colega y amiga era psicóloga y tenía una especialidad en tanatología, estaba estudiando una maestría cognitivo-conductual. Entonces, cuando entra, Ujú. pues de alguna manera tiene esta parte de tanatología, lo cual les embonó bastante bien Para para el CEMEFO. acompañamiento a las Sí, personas sí, sí. fallecidas. Entonces la directora de CEMEFO en ese momento, no es directora, se le llama creo que es jefe de zona. Ok. La jefa de zona, que es una doctora, una doctora en medicina, la jefa de zona
permitió que mi colega entrara y ¿cómo se dice? Y fue confiando en ella porque mi colega realmente se Hacer sentía la muy a chamba, ¿no? gusto y le apasionaba esto. Tanto le apasionó que se metió a estudiar una maestría en forense y terminó metiéndose a dos maestrías. Una maestría en criminología y otra maestría, no me acuerdo en qué, pero todo ligado a lo Sí, sí, forense, sí. pues, así, a lo jurídico forense, ¿no? Entonces, esta colega pues bien emocionada, ¿no? Y trabajando con los procesados, trabajando con en Acompañamiento. CEMEFO, ¿no? Ajá, pero lo que a ella le tambaleaba era el tema de las pruebas. Ok. Entonces era como, oye, pero es que no sé, y a veces me marcaba y me dice, oye, pero ¿cómo interpreto esto? Ah, pues hazle así. Y Y a la mitad de ocurrió, la evaluación, oye, ¿cómo le hago esto? ajá, sí, 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 pues sí, pues ya yo le ayudaba. Pero haz de cuenta que hubo un momento ahí en CEMEFO donde Evaluadores. a uno de los peritos, Ok. eh, no se le renovó, es que no, se le llama no es internado, no sé cómo se, no me acuerdo cómo se llama, pero hace Un cuenta como, papel. como un contrato, se le terminó el contrato y no se lo renovaron, no, algo pasó, ahí hay un chisme medio pesado, no quiero entrar en detalles porque creo que es algo ya muy, muy delicado, pero haz de cuenta que el punto es que lo invitaron a renunciar, Ok. ¿sí? Entonces ya no se requirió de sus servicios y quedaba esa vacante. Ok. Entonces ahí fue como, bueno, le pidieron a mi colega, ¿conoces a alguien que pueda trabajar aquí, que sea de confianza y que pues sepa realmente de evaluación Psicológico. psicológica, porque tiene que evaluar a los procesados, ¿no? Ok. Alguien que realmente sepa. Pues dijo, pues sí, Y ahí llego yo, ¿no? sí, ahí es donde ya entro. Pues entonces a mí, en virtud de esa pericia que tengo, pues no, la directora, bueno, perdón, la jefa de zona no me hizo así como ese proceso de Sí. la entrevista. Confiaba en esta psicóloga, entonces nada más ya la de esta me dijo, pues mira, el trabajo es así, 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 así. Ok. ¿No? Y la chamba que tienes que hacer aquí se me fue esta, y aparte tienes que ir allá. Y le digo, pues yo de prueba sé, no sé mucho de cómo acompañar a las personas, ni de primeros, aquí aprendes. Y me dice, yo aquí me tocó conocer a muchos psicólogos que empezaron aquí en CEMEFO. Ok. Comenzaron sin saber casi nada, si acaso con estudios básicos de un diplomado o así, y aquí se fueron formando y aquí crecieron y ya después ya se fueron a trabajar en la privada, pero aquí comenzaron muchos, entonces tú Ok. tranquilo. Entonces como que al menos ahí esta jefa de zona tenía esa como Esa apertura, flexibilidad, ¿no? ¿no? Entonces eso me permitió entrar ahí pues De esa manera. de esa manera, ¿no? Esto me suena mucho a que no sé si lo tomo pues de esa manera, pero capaz un recién egresado así como que se le cierra bastante, ¿no? O sea, a usted le refirieron porque ya tenía esa experiencia y porque ya tenía pues pues una conocida, ¿no? Pero que le queda un recién pues egresado, ¿no? O sea, va a tener que hacer todo este Sí, pero mira, a papeleo. ver, tampoco quiero decir con esto que iban a contratar a alguien, a un recién egresado para ese tipo de trabajos. De lo Me que... estoy refiriendo a alguien, mira, te lo voy a poner, voy a ponerte la referencia más otaku del mundo, pero puedes pensar en los criterios de los ninjas de Naruto, Ok, ¿no? Que hay Genin, Chunin, Jounin y Hokage, ok. ¿no? Y aparte los Ambu, que Todo esto va para el institucional, ¿no? ándale. Vale, Pero pues ya es que los Genin son los recién egresados de la Academia Ninja y realmente no saben hacer nada, más que las técnicas básicas, ¿no? Y apenas si se pueden cuidar solitos. ok, Pero luego siguen los Chunin, que ya tienen un cierto grado de experiencia y se les hizo una valoración. Haz de cuenta Chunin, pues. O ok, sea, alguien que quizás no está a nivel de maestría, pero sí ha tomado cursos, ok. pero sí tiene cierta experiencia. Tampoco van a contratar para ese tipo de puestos a un recién egresado. No, no puedes, no va a haber una confianza. Tiene que haber alguien que de alguna manera demuestre que sí tiene cierta experiencia. Ok. ¿Sí? Y ahí entonces como de que, bueno, vengo a Que hay una trabajar por la diferencia entre experiencia. tener experiencia y ser experto. Ok, Tener experiencia significa que estás trabajando en ello, estás desarrollando habilidades hacia un área. exactamente. Ser experto es porque ya tuviste años de experiencia, tuviste estudios y ahora eres experto y eres autoridad en esa área. Ok, va. Bueno, ya de manera pues para ir un poco pues cerrando, ¿no? Este, así de manera muy breve, ¿no? Algún Sí, de su sorry, pero entrevistarme a mí es yo sé largo. yo sé a lo que me atenía, por eso me hice un guión tan largo, no voy a cansar a hacer todas las preguntas, ¿no? Pero, este, retomando, ¿no? A lo que dije a un principio con esto de lidiar con toda esta carga emocional, ¿no? Para, bueno, para mí o para mis compañeros, que se busca, pues, un recién, pues, egresado, ¿no? Algún consejo que nos pudiera dar para, pues, cargar, ¿no? Con todas estas emociones al momento, ya sea estando en consulta o en su, o como en su caso, ¿no? Que fue hacia CEMEFO. Mm. ¿Qué nos podría, pues, decir, o sea, esto te tienes que eso tienes que hacer para no, para no colapsarte, ¿no? Mira, ok, Sí. la ventaja es que todavía no están egresados. Ok. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es pensar de antemano bien qué quieren ejercer. O sea, tienen que ir pensando ya desde la mitad de la carrera a qué área de la psicología quieren dedicarse. Clínica, organizacional, educativa, jurídica, a lo que piensen en una. Puede que piensen en dos.
Ok, pero tiene una principal y una secundaria, ¿no? Ok. Entonces, ahora, ya que la tienes definida, Ok. ahora es, ¿cómo puedo yo adquirir experiencia desde antes en esa área? Ok. Ahí es donde te va a servir el servicio social y las prácticas. Ok. Y esto va a implicar entonces que cuando tú elijas prácticas y servicio social, tienes que ir a instituciones que estén ligadas Psicológica. al área o al campo de aplicación que te interesa. Ok. Ejemplo, yo desde que era estudiante en psicología, no es como que yo tenía al 100% la visión de ser terapeuta. Ok. Yo tenía un interés en comprender la mente humana y comprender la personalidad, por qué los seres humanos se comportan como se comportan. Eso me llevó a interesarme mucho por las pruebas psicológicas y también otro interés que yo tenía es la relación cuerpo-mente. Ok. Cómo en el cuerpo humano se expresan aspectos de la personalidad. Que sí ocurre, que sí pasa, sí es alguna realidad. Sí. Entonces esto me llevó mucho a estudiar teorías de la personalidad. Ok. Empecé leyendo autores como a Kretschmer, que te habla de los somatotipos, y luego a Wilhelm Reich, cuando te habla de cómo se dice, de las corazas musculares y cómo eso está ligado con la neurosis, a leer a Lowen y la bioenergética, y también leer de psicoanálisis. Entonces todo ese bagaje me hizo que, pues, aunque no estuviera yo interesado particularmente en dar terapia, tenía yo un bagaje muy clínico. Entonces me di cuenta que dije, bueno, cuando menos sé que yo quiero aplicar pruebas dentro del campo clínico, Por- ¿dónde puedo aprender a aplicar pruebas? Del Hospital de Ujú. Salud Mental. Ok. Entonces, ¿qué ocurrió? Todas mis prácticas y mi servicio social lo dirigí Hacia allá. hacia allá. Y ahí me quedé. Y ahí estuve practicando y practicando y practicando y practicando. Cuando egresé ya tenía cierto manejo. Incluso manejo que mis compañeros egresados no tenían en aplicación de pruebas. Ok. ¿Sí? Y aparte yo estudiaba por mi cuenta, porque el estar en esa institución te obliga a investigar por tu cuenta. Ok. Preguntarle a maestros, ir a biblioteca, leer libros sobre el tema, porque ahí te mandaban como así como a la guerra y era como, bueno, vas a aplicarle pruebas a este paciente, pero todavía no sé cómo aplicar un WISE, pues investiga, o sea, se supone que eres el estudiante y que ya tomaste esas materias, pues sí, pero apenas me lo enseñaron de paso, pues estudia, ah bueno, pues agarras el manual y pues Profesoras ejemplos de Naruto. sí, ándale, es un profe malísimo, ¿no? Se enseñan con ejemplos de Naruto, ¿no? Pero sí, entonces esa es la idea, pues, o sea, tienes que visualizar de antemano Ujú. qué quieres en la psicología, para que ya cuando tengas esa visión, tus prácticas y tu servicio social lo dirijas Hacia allá. hacia allá. ¿Y esto qué va a implicar? Esto va a implicar entonces que, por ejemplo, puede, opción así como lo más bonito, que Ujú. te quedes en la institución Ok. donde estás haciendo tus prácticas. Ejemplo, terminas la licenciatura, te dan tu título y te dicen, oye, tú que Vente a estuviste trabajar. aquí, ¿no te gustaría trabajar para nosotros? Y Ven. ya te pone a veces hasta un puesto ya como, porque ya dominas lo básico, a veces hasta ya te ponen un puesto más Más. como de supervisor. No, supervisa a los practicantes, porque tú ya fuiste practicante mucho tiempo, ya conoces cómo está, ahora tú tráelos y tú ponlos a que hagan las cosas. Hombro de ano. Ven, te vamos a hacer un sueldo competitivo. No te va a Ándale, faltar nada. sí. O dos, puede que no te quedes. Maldita Ok, sea. no te quedas, pero ya te llevas la experiencia. Ujú. Entonces vas a otro lugar y dicen, ¿quién que tiene experiencia? Sí. En tal lugar yo aplicaba pruebas y hacía esto y también hacía esto. Hasta el café hacía. Pero no digas solamente el café, porque si nada más dices que en tus prácticas solamente preparaste café y Por los sacaste copias. copias, pues entonces no tienes experiencia. Ok. Entonces también, otra cuestión, si vas a estar haciendo prácticas y servicio social donde tú quieres aprender, pues aprende, realmente haz las cosas, no evadas, no hagas como estudiantes que a veces lo que buscan es nada más que les firmen las horas. O sea, realmente ve para aprender, Ok. ¿no? Yo, es más, con decirte, a veces yo siendo, una vez haciendo servicio social y voluntariado en el hospital de salud mental, una vez donde quedé encerrado en el psiquiátrico. Bueno, no en el psiquiátrico, en el área de hospitalización, sino que una vez yo estaba, porque yo roté en varias áreas del hospital. Ok. En algún punto también empecé a aplicarle pruebas al departamento de recursos humanos. O sea, a los A ver. psicólogos y a los psiquiatras que iban a pedir trabajo al hospital, Ajá. yo les aplicaba pruebas. Ok. Una vez me Era el quedé, filtro. el filtro, ajá, entonces una vez yo me quedé haz de cuenta, en el área de recursos humanos, Ok. calificando pruebas. Pero ya ahí, como haz de cuenta, yo entraba a las 7 de la mañana al hospital, Ujú. de salud mental, luego me iba a UABC a tomar mis clases. Y luego a veces regresaba y a veces salía y así. Entonces, todo el día, yo estaba, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, yo estaba entre que el hospital o en UABC tomando clases. Ok. Entonces, haz de cuenta que hubo una ocasión donde yo estaba ahí en el hospital calificando pruebas y se dieron las 6 de la tarde y ya era la hora de ser, no, sí, como a las 6 a las 6 de la tarde cierran el departamento de recursos humanos. Ok. Me quedé dormido. Y cerraron RH. Ujú. Y ya después, ya como a las 6 ya se dan las últimas consultas en consulta externa. Sí. Entonces, pues ya se fueron todos. Entonces, cuando desperté, ya eran las 7:30, todo está cerrado y todo estaba oscuro. Entonces tuve que salir y tocar. Afortunadamente, pues en una institución así hay Sí, guardias. el de seguridad. Y al de seguridad les empezó a tocar. No, tuve que revisar el teléfono el teléfono ahí de recursos humanos. Hay un teléfono, ya chequé a ver cuál es el número para la caseta. Ya les marqué a los de la caseta y les expliqué. Oh, Y resulta que no lo van a tenían la llave. encerrar, ¿no? No tenían la llave. El que tenía la llave de ahí era un ingeniero y él vivía en Rosarito.
tuvo que venir de Rosarito para ver. ¿Sí? Entonces te digo, o sea, es apasionarse, o sea, porque te supone que es algo que te gusta. Sí. Entonces busca una institución donde quieres quedarte y donde haya algo que a ti te interese, ¿sí? Empaparte totalmente. Empaparte. Entonces, pues ya, si no te quedas ahí, cuando vayas a otro lugar a pedir trabajo, le dices, pues que ya tengo experiencia. O sea, soy recién egresado, pero fui practicante y hice servicio social y pues me tocó mucha experiencia. Yo hasta que me quedé, fíjate, hice prácticas, servicio social Ujú. y todavía estuve un año más o como año y medio de voluntario. No me quería ir de ahí. Es más, hacía horas de más. O sea, pasé de las horas que me habían piqueado, eran 480 horas, creo. Ujú. Hice de más. No hice el trámite de inmediato de ya de liberar horas. Sí, sí. A propósito, yo seguía llegando. ¿Para qué? Para que me dejaran seguir estando más tiempo. Ok. Entonces, si pides trabajo, ya Sí. tienes la referencia de que yo ya tengo experiencia. Ya tienes tu carta, ¿no? En tercer lugar, ponle tú, ok. A veces puede ser que no te contraten, pero quizás pueda ocurrir que en el lugar donde hiciste prácticas y servicio social, Ujú. otros psicólogos ya te identifiquen Ok. y hagas contactos y luego te marquen. Oye, ¿no te gustaría colaborar conmigo en tal proyecto? Pues mira, tengo un montón de hambre, vamos a... ¿Sí me explico? Sí, sí, A mí me claro. pasó porque de repente entonces, como ahí en el hospital durante un breve tiempo me hice conocido, sabían que yo aplicaba pruebas. Entonces ya de repente algunos psiquiatras y psicólogos me hablaban y me decían, es que mira, yo en la clínica privada, o sea, no aquí en el hospital, sino por fuera, en mi consultorio yo tengo pacientes y necesito que los evalúen. Ok. ¿Crees que puedas ir un día tú a mi consultorio y evaluar a un paciente mío que tengo? Entonces ahí es donde haces contacto y ya empiezas a tener una cartera de clientes o referencias o gente que te identifique y te invita a trabajar en algún lugar o en algún proyecto. Ok. Entonces, esa es la idea, pues no desperdicien sus prácticas, no desperdicien su servicio social. Es la oportunidad de oro para que realmente tengan un contacto real Sí, con la práctica en psicología y que realmente tengan experiencia. sí. Pero si te quedas ahora sí como de baquetón y te metes a cualquier lugar y nomás vas ahí por pasar y por tener Para cualquier rellenar las currículum, horas. exactamente, lo que va a pasar es que no vas a aprovechar y vas a salir sin experiencia. Ok. Sería así. Un segundo consejo rápido es, no crean que al egresar de la carrera lo van a saber todo o que van a saber lo básico. Siempre en el recién egresado hay un sentimiento universal de no sé nada. O sea, estuve tantos años en la carrera Ujú. y siento que no aprendí nada. Es normal ese sentimiento. Ok. Completamente normal. ¿Y por qué? Porque es la realidad. Egresas de la carrera en psicología sin saber nada más que la pura teoría básica. Ok. Entonces no se angustien. Es normal que no sepan nada. Pero Pero pues a la través del prueba. trabajo van a aprender. Por eso sirven las prácticas y el servicio social para que te conozcan. Pues. Ok. Y puede ser que digan, ok, este chamaco está recién egresado, no sabe mucho, pero ya lo conocemos y es confiable y aquí puede aprender. Ok. Saca bien las copias, ¿no? Saca bien las copias. Si saca bien las Bueno, copias, puede que califique bien las pruebas. pues bueno. Bueno, me parece que con esto ya vamos a cerrar nuestra pequeña, gran entrevista. Ujú. Pues de nuevo, pues muchas gracias por prestarnos su tiempo y sus conocimientos, ¿no?